Bien, ahora sí. Decíamos que el blanqueado, ¿sí?, es utilizando, en este caso, la mezcla tonal, la técnica tonal, y arriba yo voy a ir pasando con el lápiz blanco, ya presionando un poco más fuerte, y vean que si bien los colores se van a aclarar solo un poquito, porque hay una mezcla ahí un poco con el blanco, solo un poco, más bien se van a fusionar y se va a lograr un pasaje suave, ¿no? Funciona casi como un barniz también el blanco este, arriba de los colores, y los colores se van dispersando por la cera del lápiz, y de esa manera yo voy a lograr lo que se conoce como la técnica del blanqueado. ¿Bien? Es decir, es utilizar la técnica tonal más el lápiz blanco arriba. De esa manera, bueno, se comprenden, hay otras más, ¿no?, otro tipo de tramas, ya no tan regulares, regulares, tramas cruzadas, ¿sí?, diferentes tipos de técnicas que son más artísticas, pero para el dibujo representativo de dictado de joya y dictado de rostro nos van a ayudar mucho estas cuatro. Bien, vamos a pasar ahora. Hay una pregunta ahí de la teoría del color. Esto yo les voy a pasar una copia con ejercicio para realizar y que tengan ciertas prácticas. Aquellos que por primera vez agarran los lápices de colores, van a pintar con lápices de colores, va a ser muy útil, ¿sí? Y lo que yo tengo que lograr más que nada es poder tener un cierto control en las mezclas, ¿no? Practicar la presión de la mano sobre el lápiz para lograr tonos oscuros y un poco más claros, como hacemos en este caso la textura, ¿sí? Y cómo puedo lograr las mezclas también, cómo bajar la saturación de un color, ¿sí? Cómo ser más prolijo, más, lograr una mezcla más homogénea, en este caso si es necesario, y sobre todo lograr estos pasajes, ¿no?, de un color a otro. Bien, siguiendo con la copia que teníamos, vamos a ver y seguir completando nuestra guía de diferentes tipos de piedras. Nosotros en el encuentro anterior vimos tipo de texturas y lo comprendimos en tres formas: cromada, metal brillante y opaca. Ahora vamos a ver el tema de joyas, ¿no? Sobre todo las gemas. Y hay un corte de gema, un tipo de talla de estas gemas que se llama cabujón, ¿sí?, que es en una forma casi de botón, elíptica. Por eso los ejemplos que tienen acá en las fotocopias son elípticas, es un corte cabujón, ¿sí? Van a ver otro tipo de corte, en flor, en diamante, etc. Y estas gemas tienen la característica de ser, bueno, semipreciosas y también transparentes. Vamos a ver qué quiere decir y cómo lograr también ese efecto de transparencia. Es como si estuviéramos dibujando y pintando en cierto punto. Buenas tardes, Luis. Germán dice no. No sé si se escuchará o no. ¿Me pueden escuchar ahí? Sí, profe, no, ese no era por la De respuesta si mensaje. teníamos alguna duda. Ah, bien, bien, bien. Sí, por ahí lo leo más. Bueno. Ahí ya dejamos de compartir. Vamos a seguir con el tema de colores de las gemas. Les decía que es un tipo de corte muy sencillo en estas gemas. Y lo que tenemos que lograr básicamente es el efecto de transparencia, ¿sí? Y sobre todo qué color utilizar. Todos tienen la fotocopia a mano y lápices de colores. Lo importante de esta práctica, que sea en conjunto, es que si las dudas surgen en este momento, las podamos resolver, ¿sí?
Entonces tengan a mano los lápices de colores y las copias, que vamos a seguir completando esto y les va a servir como guía. Es más, si necesitan nuevamente imprimirlas y volver a practicar, mucho mejor también para ustedes, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con uno de los colores y una de las gemas que va a ser la amatista. Hay muchas piedras en las cuales no hay un color fijo, es decir, por diferentes circunstancias de la naturaleza, físicas, pueden variar los colores, ¿sí?, de algunas piedras, por diferentes cuestiones como el tiempo, y como les decía, cuestiones naturales, va a haber diferentes paletas, ¿no? Recuerdan que paletas son los colores que utilizamos en diferentes tipos de obras. Bueno, pero vamos a establecer una generalidad. En el caso de la amatista sí es muy común utilizar estos colores, y vamos a ver en qué consiste, ¿sí? Vamos entonces a la parte de amatista. Ahí se puede ver. Y vamos a ir con un color rosa y dos tipos de violeta, ¿sí? Entonces yo lo que primero hago es seleccionar qué lápiz se puede utilizar. Decido por este, ¿sí? En esta marca, bueno, hay lápices que tienen nombre, otros números, ¿sí? Este es un rojo violeta o rojo violáceo, un color terciario. Luego voy a tomar un violeta más oscuro, en este caso la marca Faber-Castell le pone morado. Y depende de la calidad de la pantalla, puede ser un poco más oscuro, negro casi, ¿no? Y les decía un color rosa. En este caso, quizás me ayude este tipo de rosado, ¿no? Ahí, si ustedes lo ven rojo, en realidad es un rosa, ¿no? Bueno, la marca Faber le pone fucsia ahí, ¿sí? Yo les digo siempre el nombre, depende de la marca, porque ellos registran el nombre, cada marca va a registrar un nombre, y le puede poner fucsia, color vino, rojo Marte, rojo veneciano, etc. Lo importante es que ustedes puedan identificar qué color es en el círculo cromático, qué valor tiene si es claro o oscuro, y qué intensidad tiene, si es apagado o saturado, ¿sí? Bueno, en este caso, la amatista que tenemos acá es un corte cabujón, termina en punta, y vamos a empezar con el rosa más claro, en este caso este, ¿sí? Este. Y vean que para lograr la textura esta transparente, yo voy a reservar primero un sector arriba, hago una pequeña elipse en blanco, ¿sí? Todo en el margen izquierdo. Luego en la parte izquierda es una especie de triángulo, ¿sí?, pero hecho con líneas curvas. Por eso no le digo un triángulo específicamente, sino se va a moldar a esta forma. Y esto lo que acabo de hacer son dos formas, ¿sí?, para reservar el brillo máximo de esta piedra, de esta gema, ¿sí? Es decir, dentro de esos límites yo no voy a tocar
con ningún lápiz de color, si no voy a dejar el blanco del papel. ¿Sí? Ahora, una vez hecha esta reserva para el brillo, todo el resto queda por pintar con este color rosa claro. ¿Sí? Voy a utilizar la técnica un poco de las líneas, ¿sí? De este trazo homogéneo, paralelo. Haciendo uso de la primera técnica que vimos. En una dirección. Todo ese sector que dejé en blanco, no lo toco con el lápiz adentro. Queda en blanco del papel. Primera capa, de manera suave. Y me va a quedar ahí, ¿sí? Una vez que yo ya pinté este rosa esa zona, voy a ir con el tono un poco más oscuro, ¿sí? Vean que la lógica de aplicar los colores es muy similar cuando aplicamos el color del metal, el dorado, ¿no? Vamos de los claros hacia los oscuros. Ahora voy con el tono un poco más oscuro, ¿sí? Y voy a ir de la parte superior izquierda, degradando, y a medida que bajo para la parte inferior derecha, presiono más suave. Hasta llegar hasta ahí aproximadamente, ¿sí? Más no. Todo el resto lo dejo en el rosa claro que le había aplicado de base. Entonces vuelvo sobre la zona de arriba. Y veo para que agarre un poco la mezcla del papel. Si es necesario, presiono solo un poco, ¿sí? No muy fuerte porque ya el lápiz se empasta y se genera una capa de cera de la cual ya no va a aguantar otro color, ¿no? Y yo necesito aplicar un color más en este caso. Vean que va quedando casi como el efecto de una forma parecida a un globo, ¿no? Una por el brillo y otra por los diferentes matices y pasajes que voy haciendo. ¿Sí? Ahora voy en otra dirección, en una dirección opuesta al trazo anterior, eso para lograr un color más homogéneo, que no quede muy rayada la superficie. Y con este tono, sobre todo me concentro alrededor del brillo, de los dos tipos de brillo, y hay una zona que voy a reservarla y la voy a dejar y no tocar con ese rosa que apliqué en la primera capa. Me queda de esta manera, ¿sí? Voy a reforzar un poco aquí para que quede una luz reflejada. Ustedes ya saben lo que es luz reflejada. Luz reflejada sería este sector que queda un poco más claro, aquí en la parte inferior derecha. Todo el resto voy a aplicar con paciencia, para no presionar muy fuerte, este tono un poco más oscuro. Este color, perdón, ¿sí? Ahí, ¿sí? Siempre lo recomendable es indicar la paleta, es decir, qué color estoy utilizando acá para no olvidarme, y por ello yo al costado de esta gema voy a pintar un poco, ¿sí? Primero voy a indicar acá, ¿sí? Pinto un poquito con el primer rosa que apliqué. Si tiene un número su lápiz de color o tiene un nombre, lo pueden poner pequeño acá. Y si no, bueno, yo cuando vaya a pintar tengo que comparar, ¿sí? Pintar al lado y comparar si es el mismo color, ya sé qué color es, ¿sí?
Esa fue la primera capa. La segunda capa es este rosa, un poco más oscuro. Voy a pintarlo debajo para saber que es la segunda capa que apliqué. Y como última capa, voy a aplicar este tono violeta más oscuro, un morado, ¿sí? Acá figura el nombre, si lo pueden ver. Dice morado. Está en diferentes idiomas, el medio está en español, morado, ¿sí? Este tono más oscuro del violeta ya va a ir un poco más aplicado de manera más fuerte y segura. Y se va a ir mezclando con el rosa de abajo, los dos colores rosas. Y lo voy a aplicar alrededor del brillo. Y voy a hacer el mismo proceso que hice con el rosa oscuro, ¿sí? Es decir, de la parte superior izquierda va a ir degradándose y voy a ir presionando más suavemente el lápiz de esta manera para lograr una mezcla y un pasaje, una mezcla fluida, ¿no? Una mezcla suave, que no se note un corte muy brusco de un color a otro, porque ahí, no, ahí se va a perder la redondez de la forma. Y yo lo que quiero lograr es esa forma redondeada, ¿sí? Convexa que tiene esta gema. Voy a llegar aproximadamente hasta ahí. Todo el resto lo dejo con el rosa que tiene de base. Si es necesario cambio de dirección, yo no voy a rotar la hoja, ustedes lo pueden hacer con la cámara, y por ahí trabajo más en borroso, así que me conviene a mí cambiar la posición con el cuerpo, para cambiar el trazo y estar más cómodo. Ahí, ¿sí? Y voy a hacer un repaso con este lápiz, voy a repasar esta parte en el margen derecho, que tenía una especie de curva, pero obviamente no voy a marcar una línea. Ven que yo voy trazando el lápiz, casi en canto apoyo el lápiz, ¿no? No de punta, sino en canto así, para que el trazo sea un poco más grueso y fluido y se pueda fusionar con el rosa de abajo, ¿sí? Si no se va a marcar una línea muy fuerte, muy marcada, y no es agradable a la vista y no responde a la forma de la gema que yo quiero representar, ¿sí? Vean que esas reservas que yo dejé de los rosas abajo, en las primeras capas, va de alguna manera indicando y generando la sensación de transparencia de esta piedra. Ya vamos a ver cómo el efecto de gota que se dice en forma transparente, cómo entender qué tonos aplicar y en qué lugares aplicar estos tonos claros y oscuros para que se asemejen a la transparencia. ¿Sí? Pinto al costado para saber que el violeta fue la última capa. Ahí, ¿sí? Pero en el lápiz sucede algunas cosas, y en general en las artes visuales, que a veces es necesario retomar capas anteriores. Si bien ahí podría ya indicar casi un trabajo terminado, hay momentos en donde el dibujante, el pintor, ve algunas diferencias de contraste o necesita rescatar algunos pasajes del color, y por ello vuelve a los colores como estos rosas, ¿sí? Yo, por ejemplo, voy a tomar el rosa más oscuro porque veo que se ha perdido un poco el pasaje de un color a otro, y además esto enciende el color. Yo cuando hablo de encender el color hago referencia, se satura, hay una mezcla y el color es más cálido, ¿sí? El color morado de por sí es un tono frío, más
más familiar al azul, ¿sí? En cambio yo al aplicarle este rosa arriba, este tono se va haciendo un poco más cálido y va recuperando un poco el tono de la amatista, ¿sí? Que yo quiero lograr. Este tono me sirve sobre todo para repasar acá en la luz reflejada, que voy en degradé. Voy a presionar ya un poquitito más fuerte porque son las últimas capas. Si esto fuera el blanqueado, en lugar de blanco ya tengo el color para hacer ese pasaje. Y eso me va a ir dando, ¿sí?, más saturación del color. Vean que yo presiono un poco más fuerte para encender el color de abajo, pero sobre todo para lograr más saturación, ¿sí?, más pureza, colores más fuertes, más vivos. Ahí, ¿sí? Y retomo con el rosa más claro que tenía acá, porque al oscurecer el morado y el rosa oscuro, veo que se ha generado mucho contraste y mucha diferencia. De un color muy oscuro al muy claro. Y por lo tanto se pierde el pasaje, ¿sí? Ese pasaje necesario, ese pasaje que yo necesito para lograr esa transparencia. Siempre en la parte superior derecha un poco más fuerte la presión del lápiz, y a medida que bajo para hacer un rosa más, de un tono más claro, presiono más suave, ¿sí? De esa manera yo voy a recuperar un poco los bordes, ¿sí? Si bien esta es una práctica, para que vayan viendo cómo queda mejor aún la forma esta definida del tallacabujón. Y ya puedo ir dando por terminado esta gema. Lo ideal está en el pasaje de un color a otro, ¿sí? Pero le decía, la lógica es la misma, ¿no? En los metales, en el pintado de rostro y en cualquier pintura con lápices de colores. Inicio con los colores claros, luego con los colores más oscuros y al final el más oscuro de todos, ¿sí? Aquí vemos otro ejemplo, el amatista, cómo lograr cierta transparencia y qué colores, en este caso, sí o sí, anotar la paleta al lado, para saber qué color yo debo utilizar en ese tipo de ejemplo, ¿sí? Bien, nos quedaría tiempo para una piedra más. Si tienen alguna pregunta hasta aquí, ya saben que si no cuentan con más cantidad de rosa, como en este caso yo tengo dos, pueden utilizar uno y cuando tengan que hacer la parte más oscura, lo aprietan un poco más fuerte el lápiz, ¿no? Presionan más fuerte. Es decir, que yo acá presiono un poco más suave y en el segundo tono uso el mismo rosa, pero lo presiono un poco más oscuro, para saber que la segunda capa es un rosa más oscuro, ¿sí? ¿No hay preguntas hasta ahí? No, profe. ¿Se entendió más o menos la idea de la combinación y la manera en que yo tengo que aplicar los lápices? Bien, si es así, nos quedarán unos minutos más para que volvamos a hacer esta otra piedra, en este caso manteniendo la misma textura que la amatista. Ya vamos a ver que varían en algunas piedras como el ópalo, el citrino, por ejemplo acá. Les decía el ópalo, por ejemplo ahí. El ópalo o el citrino van a variar, ¿no? Porque tienen otros diferentes tipos de huellas, de colores, ¿sí? Que simulan la transparencia, pero también le da una cierta individualidad a esa gema, ¿sí? En el caso del citrino, con el ópalo. Vamos a seguir con la gema que se denomina turmalina, que es muy similar al proceso de amatista,
Y en este caso vamos a utilizar otro tipo de paleta, ¿sí? Entonces vamos a elegir para nuestra paleta de turmalina un amarillo, en este caso yo tengo este amarillo. Vamos a elegir un verde. Hay muchos tipos de verde, yo voy a optar por este verde, un poco azulado, similar un poco al turquesa, ¿sí? Voy a utilizar un amarillo más claro, ahí, ¿lo ven? Amarillo claro, un amarillo más oscuro, más saturado. Este quizás es un amarillo similar a un terciario, ¿no? Podría ser un amarillo verdoso. Entonces tengo un color terciario como amarillo verdoso, un primario como el amarillo puro, y acá un turquesa, que sería, si lo tengo que entender, un terciario porque es un verde azulado, con un toque de blanco me va a dar turquesa, ¿sí? Y por último, un verde muy oscuro. En mi caso yo tengo este, ¿sí? Si no cuentan con tipos de verde, usen un verde y lo presionan más fuerte. O lo podemos mezclar con rojo para apagarlo y ese verde se va a hacer mucho más oscuro, ¿sí? Entonces, el proceso va a ser similar. Voy a partir primero con el amarillo. Primero voy a hacer la reserva con un color un poquito más oscuro. La reserva va a ser la misma porque yo le puse la misma forma que la matista. Vean, una elipse que se acomoda a la forma, parece el brillo de un globo, ¿no? Y esta forma casi triangular, no digo triangular porque no tiene curvas, pero en este caso yo tengo unas líneas curvadas que se ajustan a la forma, puede ser una forma ergonómica, ¿no? Se ajusta a esta dirección. Y ya tengo la reserva de los brillos máximos. Ahora yo voy a ir con el amarillo claro, ¿sí? Bien que voy, digo similar y no igual porque, bueno, va a haber una pequeña diferencia en esto y yo les voy a explicar por qué, ¿sí? Voy con el amarillo claro del margen superior derecho hacia arriba, de manera homogénea, y quizás ya tengo el equivalente al rosa claro, ¿sí? De la matista. Ahí, ¿sí? Se va a ver muy poco quizás en la cámara por la luz. Y ahora voy a aplicar el tono medio partiendo del margen superior izquierdo para abajo, ¿sí? Y ahí voy a lograr un pasaje suave y una fusión de los colores. Vean que no hay un corte brusco. Ahí, ¿sí? De este verde voy a aplicar sobre toda la zona menos las zonas de brillo máximo, ¿sí? Esas zonas de brillo máximo que reservé lo dejo ahí. Terminamos esta piedra y terminamos el encuentro, ¿sí? Pero es para que tengan la segunda práctica de la piedra, y a medida que yo voy rehaciendo, vuelvo a hacer esta práctica, me voy acordando del manejo, el proceso y el uso de los lápices, ¿sí? Y reservaba la parte derecha con este tono medio, ¿sí? Vean que en el anterior usé 3 colores, y en este caso voy a usar 4.
Es necesario cambio de dirección del trazo del lápiz. De esta manera. Con paciencia ya tengo el tono medio, ¿sí? Ahora voy a aplicar el amarillo un poco más oscuro, ¿sí? Para ir fusionando el verde y este amarillo claro. Entonces voy en el medio de esos colores. Se va encendiendo un poco ese verde oscuro, se va haciendo un poco más amarillento por la mezcla. Y alrededor del amarillo claro se va oscureciendo un poco, ¿sí? Hay una zona que es esta, que no la voy a tocar con este amarillo oscuro, la voy a dejar con el amarillo claro de base, pero alrededor de eso sí voy a ir pintando. Y les decía que había una diferencia, antes que se termine el tiempo de este Zoom, porque recuerdan que en el amatista yo comenzaba con el amarillo el más claro desde arriba para abajo, ¿sí? Y acá el color más claro lo apliqué abajo simplemente. Y eso tiene una razón, porque si yo aplicaba el amarillo arriba, este verde de arriba se iba a hacer un verde amarillento, ¿sí? Por la mezcla de color. Y yo lo que necesito es mantener este tipo de verde. No quiero que este verde de arriba sea muy amarillento, ¿sí? Por eso no le puse de base amarillo ahí. Por eso no llegué con el amarillo ahí, ¿sí? En el caso de la matita yo iba con el rosa, porque bueno, toda la gama de la gema esa es en tono rosa. En este caso, yo no llego con el amarillo arriba, simplemente abajo y quizás en el medio, porque necesito aún ese verde más oscuro, ¿sí? No necesito que se haga un verde amarillento ahí. Esa sería la diferencia con la piedra anterior, la gema. Ahora voy con el tono más oscuro, acá ya es muy similar también el proceso. Y este verde oscuro sería el equivalente al morado en la matista, es decir, ya presiono muy fuerte más el lápiz. Obviamente la reserva no la toco, reserva de brillo, el resto sí. Y voy a llegar hasta cierta zona en donde se va a ir fusionando los colores, pero hay zonas que no voy a llegar con este verde, ¿sí? Ya como es la última capa, me permito presionar más fuerte el lápiz para que gane más saturación, más pureza el color. Si se corta el zoom, volvemos a reingresar y son los últimos minutos, quizás menos de 10 minutos que entramos para terminar el encuentro de hoy, ¿sí? Y responder algunas dudas que puedan surgir. Ven que la presión del lápiz es muy importante, porque si yo presiono muy fuerte de entrada, ya no va a agarrar la segunda o tercera capa, ¿sí? Se va a lograr un empaste y no